Investigaciones sobre la Edad de Oro de José Martí es una sección creada por la Fundación Cultural Enrique Loinaz para divulgar los resultados de sus estudios sobre la revista martiana. La presentación de hoy estará dedicada al lanzamiento de la primera edición de Cuentos de Elefante, ilustrada a partir de las imágenes de las fuentes originales que empleó José Martí para crear esta narración. En el sumario de septiembre de la Edad de Oro, José Martí anuncia que en el número de octubre publicaría con varios dibujos su artículo sobre la luz eléctrica. Sin embargo, cuando empezaron a diagramar el número de octubre en la imprenta, se dieron cuenta de que no había espacio para un artículo tan largo como el de la luz eléctrica. Y Martí, como redactor, tuvo que buscar una solución que fue crear en muy corto tiempo un artículo de menor extensión. Es por eso que en el sumario no vemos a la luz eléctrica, pero sí vemos a Cuentos de Elefante. Recordemos que Martí había dicho en la circular de la Edad de Oro que los artículos irían acompañados de láminas de verdadero mérito para hacer la enseñanza más fácil y duradera. Sin embargo, por la premura con que fue realizado, Cuentos de Elefante finalmente salió sin ninguna ilustración. Para crear Cuentos de Elefante, Martí acude a las fuentes que tenía disponibles de información que incluían desde la prensa regular hasta libros de historia natural y crea, teniendo el elefante como sujeto temático, una narración con diferentes contenidos. Así encontramos que hay elementos sobre la biología, la ecología del elefante, con datos de conducta, interacciones entre los miembros de la manada, sus enemigos naturales, los usos en el mundo. Hay otra capa de contenido que incluye noticias de la prensa del momento, anécdotas sobre elefantes, aventuras de la selva. Y con esta información, Martí va organizando su narración que, por supuesto, finalmente está matizada con los mensajes educativos inherentes a la revista martiana, que incluyen los temas del colonialismo, la muerte, la religión, la identidad universal del hombre, la cultura universal y los conceptos sobre la vida. Durante nuestras investigaciones sobre la Edad de Oro, hemos encontrado que entre las fuentes de información utilizadas por Martí para redactar Cuentos de Elefante se encontraban dos obras del naturalista y escritor estadounidense Charles Frederick Holder. Una es el artículo El descubrimiento del mamut, que publicó en la revista San Nicolás en diciembre de 1882, y el otro es el libro El Rey de Marfil, de 1886, publicado por la editora Scribner de Nueva York. Algo que nos llamó mucho la atención cuando encontramos estas fuentes de información es que son obras ricamente ilustradas, con imágenes de los medios de prensa a los cuales Martí acudía regularmente cuando quería buscar figuras para la Edad de Oro. Esta circunstancia nos dejó pocas dudas de que Martí hubiera podido seleccionar algún grabado para Cuentos de Elefante si hubiera podido contar con el tiempo necesario. A partir de estos hallazgos que hemos comentado, el equipo de investigación y diseño de la Fundación Cultural Enrique Loinaz realizó un arreglo gráfico cuidadoso del texto de Cuentos de Elefante, preservando por supuesto el estilo original y tratando de ajustarnos en la diagramación lo más posible a la Edad de Oro, incluyendo el tamaño de las páginas, el tipo de letra, el estilo de la edición, e incorporamos las imágenes de las fuentes de información mencionadas, creando así la primera edición ilustrada de Cuentos de Elefante, que hoy se publica en conmemoración al 169 aniversario del natalicio de nuestro José Martí. Vayamos ahora juntos a pasar las páginas de esta nueva edición. Debemos aclarar que no vamos a hacer un análisis del artículo Cuentos de Elefante, lo cual tenemos programado para futuras presentaciones, pero sí vamos a explicar a la audiencia cuáles son las particularidades de esta nueva edición. Y algo que queremos llamar la atención es cómo las imágenes que han sido incorporadas encajan en las explicaciones que da Martí, lo cual avala las fuentes de información que hemos referido. Llegamos a la primera página, que ahora cuenta con una pequeña viñeta.
En esta página es donde Martí hace una introducción utilizando información de la prensa del momento, de la cual él era una parte importante, y utiliza en este caso el elefante como pretexto para hablar sobre la penetración europea en África, en busca de las múltiples riquezas de este continente, entre las que se encuentra el marfil de sus colmillos. De esta forma, el elefante apoya el empeño anticolonialista que define a la publicación martiana. La segunda y tercera páginas se ocupan del hallazgo paleontológico del mamut de Siberia y su presencia en el Museo de San Petersburgo acompañadas de láminas. A partir de ahí, la narración transita desde la prehistoria del elefante hasta el presente con las especies que hoy viven en África y en Asia, lo cual está animado con la lámina de una manada de elefantes. En las páginas 4 y 5 hemos organizado el texto sobre las particularidades ecológicas y biológicas. Aquí, Martí cuenta sobre el temperamento del elefante, su sociabilidad, su capacidad de expresar emociones, la función y características de la trompa y su relación con otras especies. Estas explicaciones vienen acompañadas de dos anécdotas. Las imágenes muestran un elefante trabajando con la trompa, lo cual apoya también la anécdota del cornac que se encuentra en esta página, un elefante atendiendo a su hijo, y finalizamos con dos imágenes de elefantes con tigres como muestra de sus enemigos naturales. Las páginas 6 y 7 incluyen el texto donde Martí explica los usos del elefante en diferentes partes del mundo. Esta interesante explicación sobre la diversidad cultural la hemos apoyado con ilustraciones que muestran, por ejemplo, cómo en África lo que se practica es la cacería del elefante, mientras que en Siam lo cuidan y lo veneran, en la India lo convierten en lujosas torres de paseo o para recibir a los distinguidos visitantes o cuando quieren ir de cacería, y hemos adicionado una lámina que muestra al elefante como estrella del circo Barnum, un espectáculo que tiene mucha referencia en la obra martiana. Finalmente llegamos a la página 8, que contiene el texto que cierra Cuentos de Elefante. Esta parte de la narración es la aventura de los cazadores de la selva, que parece no haber salido de una fuente única, sino de retazo de varias historias y mucho de la creatividad de su redactor. Por ello, no encontramos en ninguna de nuestras fuentes una imagen que se ajustara exactamente a su contenido, y la alternativa que tuvimos es la de la imagen del elefante que está recostado sobre un tronco, que es algo que se menciona en el contexto de esta narración de la aventura de la selva. La edición ilustrada de Cuentos de Elefante que acabamos de presentar está disponible en el sitio web de la Fundación Cultural Enrique Loinaz para todos los interesados. Solo esperamos que contribuya al propósito martiano de hacer la enseñanza más fácil y duradera para su gran audiencia infantil y juvenil, y que haga más entretenida y provechosa la tarea de madres, padres y educadores que cada día enseñan desde las páginas de la Edad de Oro.